Bueno, listo el pollo. ¿Cómo están todos? Feliz sábado. Muchas gracias por pertenecer, por estar un sábado 10 de la mañana que podrían estar en la cama tirados viendo Netflix. Muchas gracias por pertenecer. Y hoy tenemos un tema que es supremamente importante. Todos los temas que tocamos acá son importantes, pero recuerdo hace meses una conversación que tuve con nuestro asesor financiero, Jorge Gómez, algunos lo conocerán, y ese personaje nos dijo algo que a mí me caló. Y me dijo, mira Fabio, uno siempre cuando va a hacer la estructuración del año, arranca por lo financiero. Cuando vas a estructurar tus metas trimestrales y mensuales, debes empezar por lo financiero, porque lo financiero es esa estructura de tu empresa que te permitirá tomar decisiones. Entonces, para mí es un honor dictar esta presentación y es un honor porque hay gente aquí que sabe mucho del tema financiero, lo cual ayudará a que pues el debate sea mucho más interesante. No me las sé todas ni de cerca. Lo financiero es un mundo apasionante y está más relacionado con la psicología que cualquier tema, incluso yo creo que más que con las ventas. Entonces, hoy será un día de muchísimo provecho. Yo creo que uno de los mayores dolores que tenemos los emprendedores es el tema financiero, porque el tema financiero abarca un montón de cosas. Pocas empresas, aunque sí, sufren por ventas o se quiebran por ventas. Muchas sí se quiebran por temas financieros, por flujos de caja, por no entender el margen de contribución, por no saber cómo llevar un control adecuado de gastos, por no saber algo tan sencillo aparentemente como cómo distribuir las utilidades. Así que bienvenidos a otro sábado de Emprendemax. Nuevamente, insisto, gracias por pertenecer. La dinámica será muy sencilla. He diseñado una presentación como para darle mayor orden a las ideas y a los aprendizajes que he adquirido en los últimos años. Y antes de arrancar con la presentación, sí quisiera decirles algo y es, cuando uno tiene el estrés porque siente que tiene mucho desorden en lo financiero, en las cuentas, en la contabilidad, es muy angustiante, pero es el primer paso para arreglarlo. Por ahí dicen que la única forma o el primer paso para corregir algo, curarse de una enfermedad es diagnosticarlo. Pues si usted se siente estresado y apenas vio el tema en la comunidad y dijo, pucha, yo soy un desorden tenaz, voy a ir a la presentación del sábado de Fabio en el de Emprendemax. Ese es el primer paso. No se estrese, es un proceso. La quiebra es uno de los maestros más lindos. Y la quiebra, como me llegó a mí, no fue por nada más que no entender mis números, por no tener control financiero, por no saber cómo estaba mi contabilidad. Así que si usted se siente estresado porque sus números no le cuadran y usted se siente un caos total, pues enhorabuena que lo aceptó, que lo entendió y está aquí para dar ese primer paso para solucionarlo. Entonces, habiendo dicho eso, voy a compartirles pantalla y les solicitaré como de costumbre que me confirmen si están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, Fabio. Listo, muchas gracias, Sí, Diana. señor. Bueno, entonces vamos Sí. con... Listo, gracias. Vamos con la presentación. La presentación de hoy se llama Psicología del Dinero para Emprendedores. Finanzas personales y corporativas para dejar de sobrevivir. A mí eso de corporativo me suena muy acartonado, poco elitista tal vez. Yo lo cambiaría más bien por finanzas personales y de emprendimiento para dejar de sobrevivir. Porque uno a veces siente que corporativas hace alusión a una corporación, que es una grande empresa, multinacional, etcétera, pero nada más lejano de la realidad. Y hay algo que sí les quiero decir. En mi opinión, las finanzas personales y las finanzas corporativas no son lo mismo. Usted puede ser muy bueno en finanzas corporativas y puede ser muy malo en finanzas personales. Usted puede ser muy bueno en finanzas personales, pero puede tener unas finanzas corporativas desastrosas. ¿Y a qué voy? Yo puedo ser supremamente organizado con mi salario. Yo puedo saber en qué se va mi dinero. Pero yo puedo tener una empresa supremamente desordenada en consolidación de datos y en entendimiento de cuánto debe pesarme el gasto sobre mis ventas. Puedo no saber a tiempo cierto, a tiempo real, cuál es mi margen de contribución. Un montón de supuestos que se pueden dar, ¿sí? Entonces, eso lo aprendí con el tiempo. No necesariamente, si yo llevo unas buenas finanzas personales,
voy a tener unas buenas finanzas corporativas o empresariales o de mi negocio y viceversa. Ahora, claramente, esto es un tema de disciplina y cuando yo entiendo que tal vez una me flaquea y empiezo a entender la psicología de cada una de ellas, empiezo a hacer que esos dos mundos empiecen a hablarse mejor. Empiezo a hablar de el punto de vista financiero personal y el punto de vista financiero de mi empresa. Y cuando esos dos números o esos dos conceptos empiezan a hablarse entre sí y a ser amigos, pues la magia ocurre. Vamos entonces con la primera diapositiva de esta presentación. Insisto, si alguien tiene una pregunta, álceme la mano, abra el micrófono porque de pronto acá como estoy presentando no los veo bien y no veo las reacciones, pero por favor, invitadísimos a hacer preguntas. Si yo estuviera del otro lado, haría muchísimas preguntas porque estos temas de verdad que son muy importantes para la buena salud de cada negocio. Y esto es algo que se repite constantemente. Vendo, pero yo no sé a dónde se va el dinero. ¿Alguno ha tenido esta sensación? Que me tire un fueguito, alguna reacción. Yo vendo, pero yo no sé en verdad a dónde se va mi plata. Qué vaina tan rara. Yo veo al fin del mes cuánto vendí. Voy a decir cualquier cosa. Vendí 100 millones de pesos. Y a verlos. ¿Dónde están? Porque no sé. Y aquí hay un montón de supuestos también que consolidan este punto que estoy tratando. Y es, facturas mucho, pero vives a ras. Si esto ocurre, esta presentación es para ti. Hoy no vamos a hablar de números raros, porque uno a veces dice, no, que las finanzas, y entonces uno cree que le van a sacar un Excel Super Saiyajin, que solamente le falta hablar con ChatGPT para conversar sobre finanzas, y son unos números rarísimos que solamente los kamikazes pueden entender y los más duros de los duros pueden meter el dedo ahí en el Excel. No, hoy no vamos a hablar de eso. Son conceptos basiquitos, basiquitos que incluso los hemos tocado acá como puntos de equilibrio, como cómo determinamos nuestro margen de contribución, un largo, etcétera. Los números no mienten. Hay que darle su lugar. Perdona ahí que se me fue el dales. Ah, bueno, no, dale su lugar porque te estoy hablando a ti. Entonces, si bien hoy no vamos a hablar de números raros, sí vamos a hablar sobre la importancia de los datos y de las métricas de qué es importante medir y cómo le damos su lugar en nuestra empresa. Y por último, cómo te pagas, qué gastas y qué inviertes, habla de tu mentalidad muchísimo. ¿Cómo te pagas? ¿En qué gastas? ¿Y cómo inviertes ese dinero de la empresa? Ya sea cuando te repartes utilidades y las tienes tú, o ya sea cuando las dejas en la empresa. Hasta acá alguna pregunta, todo está claro. Supongo que claro. Bueno, vamos con la primera lección del día. La primera lección es, la plata de la empresa no es tu billetera. Alguien de acá tiene un negocio y la plata le entra a la cuenta personal con la que paga la factura del agua de su casa. Si alguien le da pena, pero es esa persona, cámbielo ya. Es el momento. ¿Cómo, Fabio? Pues créese otra cuenta. No, es que mi negocio apenas factura 5 millones de pesos, entonces ¿cómo voy a abrir una cuenta de empresa? No, pues yo nunca dije que abriera una cuenta empresarial, que por cierto es costosísima. Ábrase otra cuenta dentro de su perfil, por ejemplo, de Bancolombia, y tiene otra cuenta de ahorros y destina los recursos de la empresa a otra cuenta. El primer error más básico que cometen los emprendedores y cometemos, y yo los cometí, es que la platica de mi empresa me llega a mi cuenta personal. Entonces, cuando me voy para una fiesta, pues saco de ahí. Y después, cuando quiero comprar mercancía, oh sorpresa, no tengo plata. Entonces, lo primero que tiene que hacer es separar su platica de la empresa. Hay algo que se repite un montón y es que los emprendedores no entendemos que nuestros negocios tienen alma, sino que al principio tienen un alma muy delgadita que no se alcanza ni a ver. Pero en la medida en que usted cree esos escenarios en donde no hay una separación de lo que es mi empresa y es mi negocio, su empresa nunca va a crecer. Nunca usted va a entender los números de esa empresa. Y aquí lo dije, ustedes sabían que las empresas tienen alma. Cuando usted empieza a entender esta realidad, empieza a tomar decisiones financieras que son racionales y que van en pro de que su negocio o empresa tenga un crecimiento adecuado y saludable. Si mezclas tus cuentas, será imposible ver la realidad.
Va a ser imposible, porque hay una cosa que parece un cuento, parece que es mentira, parece que es un cuento de los hermanos Grimm, que es el flujo de caja. Si usted mezcla la plata de su empresa con la de su billetera y su bolsillo, nunca va a entender qué es un flujo de caja y cómo se empieza a comportar el flujo de caja de su empresa. Y esto puede ser doloroso decirlo para muchos, pero tú eres un empleado de tu empresa. Págate como tal. Una vez veces cree que no, que entonces mi empresa vende 10 millones de pesos, me quedan 5, entonces me va a pagar 5. Pues si su empresa tuviera 10 millones de pesos y usted fuera un mero accionista, usted le pagaría 5 millones de pesos al gerente. Si está dejando 5, pues tal vez no, ¿cierto? Entonces, la última lección sobre esta lección, o sea, la lección 1.3 sería, usted es un empleado de su empresa, páguese lo que su empresa podría pagarle. Ustedes no saben la cantidad de emprendedores de éxito que tienen unos salarios muy por debajo de lo que uno esperaría. Yo conozco un negocio acá en Pereira que factura más de 1.000 millones de pesos mensuales. Y ustedes no me van a creer que el gerente, aunque tiene otras ocupaciones y tiene otras empresas, se paga un salario de 7 millones de pesos. Y les queda un montón de plata. Les queda un montón de plata. Y él se paga un salario de 7 millones. Porque él entiende esto de lo que les estoy hablando acá. Esto no es paja, esto no es carreta, esto no es que Fabio se lo inventó. Esto es parte de un conocimiento adquirido, de la realidad, de aprender de otras personas. Y por eso les traigo a cotación este ejemplo de este personaje. Su empresa vende 1.000, tiene un margen de contribución altísimo, tiene un margen neto de casi, les voy a decir cualquier cosa, no conozco a profundidad los números, pero les quedan 100 millones de pesos de utilidad, incluso ya habiéndole pagado los 7. Él podría decir, no, pues me va a pagar 20 y quedan todavía 80 y pégale millones. Pero él es consciente de que él es un empleado de su empresa y se pagará como tal. Entonces, tarea para todos. Salgan, si ustedes no se tienen un salario, salgan y se lo pagan. Fabio, pero es que mi empresa apenas deja 1 millón de pesos mensuales. Pues entonces páguese eso, ¿sí? Porque usted tiene que sobrevivir. Porque si usted se va de su empresa, pues tiene que pagarle a otro loco para que trabaje. Punto final. Yo no le estoy diciendo acá que tiene que hacer una fórmula exacta de cuánto pagarse, pero sí saque dinero, porque es que a veces cometen ese error. No, es que yo soy, también cometen ese error, pero al extremo. El otro extremo es, no, yo no me pago porque es mi empresa. Pues es que usted, si usted se va, usted tendría que pagarle a otro loco para que haga su trabajo. Entonces, primera lección, la plata de la empresa no es tu billetera, ténganlo clarísimo, es supremamente importante. ¿Alguna duda hasta acá? Esto yo sé que empieza a tocar fibras y la gente empieza a tener dudas. Venga, pero es que yo vendo 20 y me queda tanto, o ni siquiera sé cuánto me queda, cuánto me pago. Si alguien tiene una pregunta, que hable ya o calle para siempre. No, yo tengo una pregunta, pero muy interesante eso que dijiste, porque yo en algún momento lo experimenté y yo como que trataba de no pagarme, pero ¿Mm? inclusive Andrés en ese momento me dijo, no, tú tienes que pagarte un salario, algo fijo mensual, para que como que también hay una parte ahí del subconsciente Sí, en el que uno se pone como un valor y uno se va fijando como que lo que tú acabas de decir, uno es el empleado de la empresa de uno y uno también tiene que pagar por el esfuerzo que uno hace en su empresa. Entonces, como que me parece interesante eso. sí, entonces ahí corroboro el punto porque Andrés que es financiero, entonces ahí me da la razón y es, hay un montón de cosas y uno de esos es el tema psicológico, ¿cierto? Y es, yo también voy empezando a entender cuánto valor puedo aportarle a mi empresa. O sea, si yo me pago 200.000 pesos y yo trabajo 80 horas a la semana, pues yo voy a entender que me estoy pagando mal y que tal vez mi empresa tiene que corregir algunas cosas. Porque cuando yo empiezo a afectar, a ver, y eso lo vamos a tocar en diapositivas adelante, cuando yo tengo que afectar el flujo de caja de mi empresa. Yo soy un fiel creyente de que creo que le dicen la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto, es súper importante. Pero yo también creo, y lo he aprendido en los últimos años, y es que yo tengo que sacarle plata a la empresa para que la empresa no se agüeve. Ahorita lo vamos a hablar. Pero cuando yo no saco dinero de mi empresa se agüeva y yo no puedo ver algunas cosas. Entonces, cuando yo me estoy pagando un salario, primero estoy viendo cuánto me estoy pagando y si me estoy pagando lo que es. Y también voy a ver cómo está el comportamiento financiero de mi empresa sacándoles de dinero. Porque si yo no le saco dinero a mi empresa,
no voy a entender los flujos de caja ni los ciclos del dinero en mi empresa. Por ahí tenía una mano alzada. Javi. Buenos días para todos, doctor Hola. Fama, ¿cómo Hola, está? Javi. Buenos días. Feliz sábado. Bueno, varias cosas, tres comentarios. Para mí esto es como ir al psicólogo, pero relacionado con el mundo del emprendimiento. Ok. Entonces yo acá me desahogo y confieso ciertas cosas. Ok. El tema es que usted es cliente, entonces no quiero que me juegue en contra. Pero no, varias situaciones. A ver, de lo que tú dijiste, me cae perfecto. Yo soy, como dicen por ahí, en casa de herrero, ¿cómo es? Cuchillo de palo. Correcto. De hecho, tengo un amigo que es contador, que incluso cuando yo arranqué en el mundo de ser independiente, mi facturación, pues, en ese momento y todavía siempre ha sido superior a lo que él se ha ganado en el mismo tiempo de ejercicio profesional. El hombre hoy en día tiene una situación económica espectacular, vive en casa campestre y todas esas cosas. Y entonces cuando empezamos a analizar por qué Javier no tiene la misma situación, entonces él me empieza a decir, es que no es cuánto vendas, sino cuánto tú logras retener, no es cuánto produzcas. Él es de los que me dice, mira, vendes como un putas, eso es una de tus habilidades, pero el tema es que no retienes nada. Yo recuerdo hace un tiempo, yo creo que les he compartido, yo soy muy seguidor de todos los podcasts y demás. Jürgen Klarik alguna vez mencionó lo mismo. Decía que él tenía mentalidad de pobre en el sentido de que él vendía muchísimo, pero él se fumaba la plata y a la final Claro. no se daba cuenta cómo. Entonces él decía, la gente dirá, pero ¿por qué mentalidad de pobre? Él incluso contaba, yo ando en un Porsche, decía, Porsche Carrera, no me acuerdo cuánto vale. Yo soy fanático de las camionetas, no de los deportivos. Entonces decía, la gente me veía que yo producía mucho, pero al final de cuentas no me quedaba nada. Entonces yo viví esa historia y yo recuerdo, por ejemplo, en pandemia, para mí pandemia, a diferencia de mucha gente, fue un año de un crecimiento brutal porque conseguimos muchos clientes y a su vez conseguí unos contratos bastante importantes. Entonces yo recuerdo en época de pandemia, el primer mes estaba muy asustado, lo que fue marzo, abril. ¿Por qué asustado? Porque yo decía, ahí sí decía, ¿para qué una camioneta nueva? Porque tenía una camioneta nueva. ¿Para qué haber gastado en esto? ¿Para qué esto, esto? Al final en la cuenta tengo X plata y falta ver entonces qué va a pasar, nos vamos a morir todos, en fin. Y recuerdo que eso como ya en mayo fue cambiando porque empezaron a llegar esos clientes, esos nuevos contratos, y me acuerdo que en junio sentado en el comedor de mi casa le dije a mi esposa, conseguí este cliente. Entonces le dije, ahí está la cuota de la Toyota. Y me acuerdo de esas cosas que ella me ha enseñado y me dijo, mire, no, si usted sube un escalón en ingresos, no suba un escalón en gastos. Digo, finalmente, nunca usted va a ver la plata y usted nunca va a sentir que de una u otra manera está avanzando. Siempre va a estar todo el tiempo abogado. Claro, porque al final yo lo llamar al banco y decir, oiga, necesito tanto, ¿de cuánto es la cuota? Yo sabía que con ese nuevo contrato podía cubrir el tema del pago y para de contar. Y años después, me acuerdo el año pasado, un amigo de mi época, cuando éramos corporativos, compró una empresa. Él era administrador de esa empresa, yo he sido contador por casi 9 años y le ofreció al dueño y le dijo, listo, se la vendo. Como Lucho decirte que te compra en Bamber. Y entonces esa empresa tiene una dinámica de mercancía en consignación, entonces puede vender 150 millones promedio mensual. Luego el proveedor le envía la factura a fin de mes y él debe pagar primeros días del mes siguiente. Entonces yo le decía, Jarito, mira, te voy a dar un consejo para que luego no estés pasando apuros en 3, 6 meses, un año. Le dije, la plata que tú vas a recibir en tu cuenta no es tuya. Pues perdonen la expresión, le dije, marica, esa es plata de los proveedores, esa es plata del IVA, esa es plata de tus empleados. Eso no es para ir y comprarte una camioneta. Le dije, entiende cómo Néstor era el antiguo dueño, ha sido tan metódico y siempre el hombre tiene suficiente liquidez. Oh, sorpresa, Jarito me hizo caso. De hecho, con el tiempo hizo lo que dos amigos que yo conozco muy cercanos hicieron, que no tienen carro, se fue a vivir cerca a donde su empresa, vendió el carro que tenía,
creo que ni lo metió al negocio porque todos sabemos que cuando uno mete plata en un negocio se fuma, el negocio se fuma la plata, todo lo que tú le metas. Creo que la tiene invertido, yo creo que te había contado, él como que compró un inicio de un apartamento para Airbnb en Cartagena, fruto de esa venta del carro, y hoy en día es de los clientes mucho más organizados que yo puedo llegar a tener. También heredó unas buenas prácticas, pero creo que el éxito del hombre es haberlas continuado, porque cualquiera se vuelve loco con 120, 150 millones y dice, ya cambio carro, ya compro apartamento, y cuando llegue el momento de pagar a los proveedores por esa venta de la mercancía en consignación que ya vendió, no va a tener. Entonces, creo que cala perfecto en lo que corresponde a tu lección uno. Claro, Javi, es que ahí complemento lo que dices. Cuando yo me pago un salario, yo ya sé cuánto me puedo gastar, porque cuando yo digo, no, es que mi empresa vende 1.000 millones de pesos, me quedaron 200. Entonces yo ya me volví más o menos un Balotelli. No sé si hay gente que sigue acá fútbol, pero Balotelli era un jugador italiano, negrito, y ese marica andaba en Lamborghini y en no sé qué carros y los estrellaba cada 3 días. Entonces, cuando yo sé que tengo un salario, y ese es mi salario, es un salario acorde, o sea, yo no puedo pretender tener una empresa que vende 20 millones de pesos y pagarme un salario de 10. Pues eso no hace sentido. Hay un mercado laboral, mire más o menos en cuánto está el mercado laboral y páguese acorde al tamaño de su empresa. Y cuando yo hago eso, sin importar las utilidades de mi empresa, porque es que lo que no entienden los emprendedores a veces es algo. Y es que, claro, usted es dueño de su empresa, pero si usted trabaja en su empresa, usted es empleado de su empresa. Y usted tiene dos caras, ¿cierto? Usted tiene dos máscaras. Tiene una máscara de empleado y tiene una máscara de inversionista o de socio, ¿cierto? Cuando usted es accionista de su empresa, entonces usted ya tiene otra forma de ver qué pasa con las utilidades. Pero en tanto las utilidades no estén, no se hayan dado y no se vayan a repartir, usted con su salario vive. Entonces, típico, empieza un emprendedor, le empieza a ir bien, se compra un carro de 300 millones de pesos, pero Dios santo, no saben la cantidad de personas que conozco que actúan así. ¿Por qué No, se y compra un ahí, carro? Dime, Diana. Fabio, la presión social, porque la gente Claro. piensa que cuando uno le está yendo bien en el emprendimiento, o sea, no, la gente, los amigos y la familia te preguntan, ¿y te está yendo bien? Y uno, digamos que está esa presión social de que si uno le está yendo bien es porque tiene que estar gastando y gastando, cuando es totalmente lo contrario, cuando uno le está yendo bien es cuando más tiene que invertir, es cuando más endeudado está, es cuando más tiene que cuidar sus gastos, porque se está creciendo el enano. Entonces también hay un tema ahí de presión social y es que cuando el Claro. emprendedor le está empezando bien, entonces la gente para que uno le esté mostrando que le está yendo bien, está gastando más y está comprándose cosas. Es que si no, no nos está yendo bien, ¿cierto? Es como, si yo tengo un carro una mierda, entonces mi empresa está muy mal. Entonces ahorita Javi decía algo, no, es que yo conozco dos personajes que no tienen ni carro. Pues yo les cuento, yo no tengo carro y vivo cerquítica de mi empresa y por eso mis oficinas son cerca de mi empresa, un negocio cerca de mi empresa, de mi casa, perdón, caminando. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que a mí me encanta los que conocen el carro en el que yo ando, es el carro de la empresa? Es una van. ¿Ustedes creen que a mí me fascina andar en la vaponeta? No, pues a mí no me fascina. Yo prefiero andar en TX, sin duda. Yo prefiero andar en Toyota, sin duda. Yo preferiría tener un BM brutal, sin duda. Pero ¿es el momento para yo tener mi BM? Pues tal vez no. ¿Quiero tener mi BM? Seguramente sí, me encantaría. ¿Quién no quiere algo mejor? Pues a mí me encantaría un mejor carro. Ahora ando en la van de la empresa. Punto final, mi empresa queda cerca de mi casa. Punto final. No es el momento. Y esa presión social se da y no se les va a desaparecer. No crean que Fabio es como un ser zen y entonces Fabio se levanta todos los días y él es feliz en la van y la vancita que va a 80 kilómetros por hora y que si llega a los 90 se destartala. No, a mí eso no me da felicidad, pues no me parece brutal. Pero como yo tengo una claridad en el mediano y en el largo plazo, yo sé que comprar un carro para mí, un carro normalito, vale 40 millones de pesos y sosténgalo pues, págale gasolina. Y para el salario que mi empresa me paga hoy, pues me queda muy duro, me daña un montón mi estilo de vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con Diana. Hay un tema psicológico, es que la presentación de hoy es psicológico, esto no es técnico, esto es cómo entiendo yo, cómo afronto una realidad de un dinero que me llega y cómo me lo gasto o cómo lo invierto. Todo se traduce
un juego de psicología. Insisto, a mí no me fascina llegar en la van, no me encanta andar en la van, tampoco me da pena, pues, o sea, tampoco quiero que sientan pues que Fabio se tapa y se pone gafas como un famoso para que no lo vean en la van. A mí me encanta mi van, o sea, adoro mi carro, lo adoro, pues no es mío, es de la empresa, pero yo adoro el carro, es económico, me cumple su función, me lleva donde me tiene que llevar. Pero yo sí quisiera, mi cerebro me está diciendo, compre un carrito más bacano. No es el momento, papá. Estamos en un momento de creación de patrimonio, de interés compuesto. Yesenia, adelante. Bueno, yo aquí estaba escuchando y yo creo que es súper importante esta parte porque, bueno, ustedes saben que yo trabajo con formación, con desarrollo de habilidades y acá veo que una de las habilidades como claves dentro de este primer punto, y lo acaban de decir ustedes, es como no, o sea, estar súper enfocado como en lo que uno quiere lograr, o sea, tener ese norte muy claro y el no dejar que, digamos, como que esas voces que están alrededor como que guíen el camino, así sean emprendedores mismos, ¿sí? Porque todos estamos como en un momento diferente, tal vez de entender cómo funciona, tal vez otros más avanzados que empiezan a devengar un montón y que de alguna manera, claro, esa presión social puede llevarnos definitivamente a tomar muy malas decisiones, eh, pero sí, o sea, como que rescato que ahí hay una habilidad clave que nos tocaría incluso seguir potenciando y me encantaría conocer muchas historias de los que estamos acá a ver cómo le camellaron a eso, a esas voces externas eh, que tal vez los pueden impulsar a tomar esas Yo, malas decisiones. yo te diría algo, Jesse, y es, ¿cuál es el momento donde, aquí seguramente varios saldrán con la respuesta, pero quiero que me respondan eso. ¿Dónde empieza mi comida saludable? O sea, ¿dónde arranca Fabio Baena si quiere volverse fitness, hacerse fitness? Alguien que me ayude con la respuesta. ¿Dónde? ¿Qué momento? Cerrando la boca. Cerrando la boca dice Alejo. En la decisión que toma para, bueno, ya no es solo bla, 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 sino lo voy a hacer. Tomar la decisión y tomar acción. Listo. Sí, alguien que me ayude porque yo sé que alguien me va a En la decir. cocina, obvio. Pues si En usted la no se alimenta cocina, bien. dice David, Sí. en la cocina. Yo creo que va más atrás. En lo que yo merco. En lo que yo merco, allá voy. Entonces van a decir, venga, ¿y este loco por qué se emocionó con un comentario que hizo Jesse? Jesse, yo me emociono porque cuando tú dices, no, venga, ¿y qué opciones usan? No sé qué. Cuando usted merca saludable, come saludable. Porque se lo aseguro que usted puede tener un antojo el berraco de una Coca-Cola. Y a no ser que sea el antojo más berraco de la historia, usted dice, no, qué pereza pedir, pues tomo agua, porque tengo agua. En el mercado es cuando yo tomo mis decisiones. Esto no es que ustedes tienen que ir al psicólogo 40 años para fortalecer su músculo financiero y psicológico. Nada. En el mercado, cuando usted compra saludable en el mercado, en la casa comerá saludable, porque claro, se antojará de un montón de vainas. Pero si usted merca saludable, lo más probable es que su alimentación mejorará. Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? No vea su plata, ni la vea, no vea la plata de la empresa, páguese su salario y las utilidades de la empresa ni las va a ver, no las toque. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo una aplicación que en Bancolombia me saca de 1 a 1 millón de pesos de mi salario y lo lleva a inversión. Fantástico, fantástico, me parece súper bien. Fabio Baena tiene una forma de disponer de sus recursos distinta. Yo sí vivo con mi salario. Mi salario es para vivir, para pagar mis arriendos, para largo, etcétera, ¿cierto? Yo no ahorro y se los digo con franqueza. ¿Que debería ahorrar? Seguramente, de pronto estará en otro escalafón. Con el salario que hoy me pago, me queda muy difícil ahorrar, pero ¿cuál es el ahorro verdadero de Fabio? Que él se paga un salario acorde a lo que se puede pagar, a lo que la empresa le puede pagar. Luego mi ahorro no es mi ahorro es las utilidades de mi empresa y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para recapitular, Fabito, no, no merques, no quieras ser fitness yendo al supermercado y comprando dulces, gomitas
y pensar que en la casa vas a tener las gomitas ahí y vas a decir, no me las voy a comer, no me las voy a comer, no me las voy a comer. Pues haga lo mismo, la misma lógica, no vea ni la plata. Su plata de la utilidad es de la empresa, destínelas de una a una inversión. Llévalas a un CDT, lléveles a una fiducuenta, llévelas a otro, no las vea, no las huela, no las mire y ya. Esta es una decisión muy sencilla en pro de una salud financiera. Fabio tiene que corregir temas financieros. De pronto llegará un experto en finanzas personales y le dirá, Fabio, a mí no me importa que usted diga que su ahorro sea lo que le deja la empresa. El 10% de su salario, usted me lo tiene que destinar a ahorro, incluso cuando eso es de su salario. Bueno, pues pucha, pues entonces tendré que trabajar en eso. Pero de pronto es un juego psicológico que yo me dije, que me ha funcionado y es mi ahorro es, y además les cuento, yo me bajé el salario como consecuencia de una crisis profunda que tuvimos, entonces cada vez yo me aprieto más, yo me aprieto, entonces yo sí sigo pagando el mismo apartamento donde vivo, entonces yo no tengo una capacidad de ahorro hoy, pues por unas realidades de empresa, pero mi ahorro es mi empresa. Javi, querías mencionar algo. Javi, ¿querías decir algo, no? Se le bloqueó el celular, espera. Ok, ok. Espera, con el mío. Toma. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir con la siguiente lección. Yo complemento ahí algo con el tema del salario y es Dime. también algo que pasa que yo veo mucho en los emprendedores, entonces ellos, digamos que empezamos a darla toda por el emprendimiento y al principio no nos pagamos y empezamos como a desgastarnos y a sentir que la estamos dando toda, pero que no está llegando lo que queremos y en el momento en el que llega es donde no la gastamos toda. También es un tema mental porque uno no funciona así, uno tiene que irse pagando, como que irse pagando lo que uno hace para sentirse como en un trabajo, para sentirse reconocido por lo que haces y en el momento en el que llegue la abundancia, no enloquecerse, sino decir como, bueno, voy a subir mi salario de esto a esto un poquito y no me voy a enloquecer gastándome todo. Ujú. Claro, así es. Ahora sí. Dime, Javi. Apenas que se me bloqueó. No, es que yo no sé si fue Yesenia o Diana que preguntaban que uno cómo controla ese tema, porque ellas hablaban del tema de la presión social. Digamos que la misma presión social se la coloca uno. Yo vivo rodeado de empresarios todo el tiempo. Yo me acuerdo, yo siempre he sido muy fanático de los carros, la verdad. Entonces, digamos que desde mi socio que anda en Toyota, BM y demás, hasta los clientes que yo visito, algunos ya la moda no es ni siquiera tener TXL, que era como la camioneta más deseable, sino tienen Sequoia. Fue puta, 650 millones. Entonces, claro, uno constantemente está rodeado de eso. Tengo clientes que incluso ya ni siquiera viven en Armenia, se han ido a vivir a Pereira, Malabar, creo que es uno de los mejores sectores. El amigo que les comentó vive en Cerritos. Entonces, digamos que en mi concepto, yo a veces digo, no es que me puse viejo, entonces ya no tengo como el empuje de cuando tomaba decisiones locas, etcétera. No, yo creo que uno se coloca es maduro. Me acuerdo que yo tuve una época como en el 2022, que tuve como 6 vehículos entre camionetas, deportivos, y eso era un tema tenaz. Y yo creo que eso va muy ligado al tema psicológico. Pareciera que yo quería tener esas alegrías momentáneas de 2, 3 meses en un nuevo vehículo, quizás para llenar otro tipo de situaciones que no estaban bien en mi vida, capaz. Entonces, alguna vez yo le dije a un amigo, le dije, es que yo creo que, pues digamos que es parte como de todo el viaje que uno tiene, es como uno empezar a entender que la felicidad no está en lo que uno tenga, sino la felicidad finalmente va por dentro. Entonces yo le decía, mire, yo puedo estar en una Ford Raptor, que alguna vez hasta soñé con esa y hasta hice presupuesto de cómo pagarla, y yo le dije, capaz que me voy a sentir igual o Es- peor de cómo estoy en este momento. Entonces creo que tengo que solucionar unos temas primero para luego sí decir, bueno, quiero esto, no quiero. Entonces
Lo primero es entender el tema de que esas cosas materiales, así como de pronto hay gente que le gusta irse de compras, se sienten contentos ese día, pero el día siguiente vuelven a lo mismo, reitero, puede ser hasta un tema psicológico. Lo primero es saber que uno tiene que encontrar es felicidad, y lo digo en mi caso desde adentro y no en lo que uno tiene, esas felicidades son momentáneas, pero lo otro también es controlar el ego. A mí hace poco me pasó que mi socio, estábamos viendo en tu carro camionetas, nos ofrecieron una desde Cali, una Fortuner muy bacana y todo. En la noche me llamó y me dijo, venga a mi casa y se ha comprado ya una Fortuner. Entonces me dijo, hay otra para que se la compre y en serio que yo no pude dormir, porque técnicamente estaba una llamada del banco. Entonces, cuando uno ha vivido el desgaste de lo que es el desgaste de pagar y pagar cosas, aparte que yo empecé a entender que esas obligaciones que no son sanas, eso no son activos, eso son gastos, eso es como tener amante todo el tiempo, le empiezan a uno a robar la energía. Para mí lo que son deudas no sanas, y eso lo entendí con el tiempo, te roban la energía. Y hace como 3, 4 meses terminé de pagar las locuras que he hecho en tantos años y ustedes no se imaginan la felicidad que me da a mí hoy en día ir y ver que en mi cuenta está esa plata, que ya no tengo que pagársela al banco y que con esa plata puedo hacer otras cosas. ¿Me explico? Entonces, digamos que es como uno entender que sí, está muy bien que puedas acceder a esas cosas. Desafortunadamente, en el mundo de los independientes uno no tiene límite. De hecho, creo que hoy he tomado una decisión y es, me voy a poner un salario. Yo no tengo salario. En mi cuenta entra lo de mis clientes, lo de mi casa, en fin. Entonces yo digo, yo debería tener una cuenta bancaria donde me coloque mi sueldo y desde ahí yo empiezo a pagar las cosas y el resto que sea en el mundo empresarial que me muevo. Pero cuando uno digo no tiene límite es, ok, no importa, hay que pagar esto, listo. Y a la final, creo que Fabio me conoce, no soy un hombre de muchos lujos, hay que gastar en esto, hay que gastar en esto. Entonces, uno nunca tiene un techo que diga hasta acá puedo gastar. Aparte que los bancos no ayudan porque te sueltan tarjetas de cupos, mejor dicho, que uno jamás hubiera imaginado. Entonces uno lo que dice es, ok, lo pago, entonces uno internamente dice, no quiero pagar interés, entonces lo tiro a una cuota, entonces cuando llega el otro mes, son esas cuotas que te van quitando todo lo que tienes en la cuenta bancaria y vuelve a empezar la carrera de la rata. Entonces vamos de nuevo a facturar. Cuando veo que la cuenta ha bajado mucho, ahí sí empiezo a cobrar. Fabio conoce que yo soy una persona que no soy asiduo en cobrar cada mes. Entonces, a veces es por tiempo y a veces digo, no, prefiero que se acumulen 3, 5, 6 meses, que luego llega más y se siente el impacto en la cuenta. Y eso es fruto de lo que decía al principio. En casa de herrero, cuchillo de palo, porque si vamos ya al mundo empresarial como contador que nosotros somos, lo que les estoy mencionando de cómo me manejo es totalmente lo opuesto a las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros clientes. De hecho, nosotros muchas veces somos muy vehementes en decir a los clientes las malas prácticas que tienen. Básicamente era eso, muchachos. Gracias. Listo. Bueno, como ven, esto es un tema netamente psicológico. La psicología está siempre presente en las decisiones financieras de una persona. Vamos entonces con la lección 2. Las utilidades no pagan ni ropa, ni viajes, ni nada, por lo menos los primeros 5 años. Olvídese usted del me fue bien, me lo merezco. Así usted nunca va a poder construir patrimonio. No, es que yo trabajo mucho y entonces me voy a comprar la camioneta. Pues hágale, compre la camioneta. Todo bien. Vamos a ver cómo le van 5 años. Uno cree que cuando le empieza a ir bien, siempre le va a ir bien. Y lo que uno no sabe es que pueden pasar mil cosas. Cambia el gobierno, sacan una ley, llega un nuevo competidor, se me incendia el local. Mil cosas pueden pasar. Entonces, cuando uno le está haciendo bien, uno se cree súper poderoso y todopoderoso y cree que siempre le va a ir bien. Entonces, cuando usted está en un momento de crisis y tiene una camioneta que la compró en 200 y ya le vale 120, pues le toca salir a venderla y perder un montón de plata. Entonces, olvídese por lo menos los primeros 5 o 6 años de su negocio, de que le fue bien y se lo merece. Y ahora les voy a contar más adelante cómo reparto yo mis utilidades y cómo lo estamos haciendo desde hace unos meses para tener eso, esa garantía de no pensar, no piense, no piense, su plata se fue, como cuando vamos al supermercado. Lo único que tiene que pensar es en comprar bien, compre bien su mercado para que cuando llegue a la casa no tenga ni que pensar, come lo que tiene y lo que tiene será saludable. Recuerde pues la octava maravilla de la que hemos tratado, su señoría, el interés compuesto. Cuando usted piensa en invertir en el mediano y en el largo plazo,
empieza a entender que el interés compuesto es impresionante. Porque es que al principio, cuando usted compra la camioneta, que es como ese instantáneo, esa necesidad instantánea de sentirse recompensado, pues sí, muy bacano, pero en el largo plazo, cuando usted ve, hace un análisis, dice, pues puta, y solamente tengo una camioneta. Llevo trabajando 5 meses, 5 años, perdón, logré pagar la camioneta y solamente tengo una camioneta, que lo único que hace es quitarme plata. Y lo que les dije ahorita, lo más probable es que uno se va a totear en algún momento y la caja lo va a proteger a uno. Nosotros nos tuvimos un momento de quiebra, fueron más o menos 2 años saliendo de la quiebra. Y uno no se da cuenta que entró en quiebra y tampoco se va dando cuenta tan rápido que salió de quiebra. ¿Cómo nosotros pudimos aguantar 2 años de quiebra? Porque nunca repartimos utilidades. Cometimos errores, claramente, ya se los voy a decir, pero por eso pudimos mantener nuestro periodo de quiebra por 2 años, porque nunca tocamos utilidades dentro de nuestra organización, que como les voy a decir, es un error, pero por lo menos eso nos permitió sobrevivir. Lección 3. ¿Cuál es la lección 3? Nunca dije que no sacaras utilidades. Les dije hace 30 segundos. Mi error por no haber sacado utilidades. ¿Cuál es el problema de no sacar utilidades? Supongamos que usted tiene una empresa y como entender los flujos del dinero y los ciclos del dinero no es del todo fácil. Usted empieza a decir, no, pues no reparto utilidades y entonces eso se va engordando interés compuesto. Cuando usted tiene abundancia de caja, la creatividad se inhibe. La abundancia de caja, a diferencia de lo que sostienen un montón de personas que dicen que es buenísimo, yo no creo que sea tan bueno. Aquí podremos abrir un debate, habrán personas que defienden que el flujo de caja abundante es bueno. Yo no soy amigo del flujo de caja abundante, porque el flujo de caja abundante me vuelve mi empresa una empresa perezosa y no me arroja información. Les pongo un ejemplo. Venga, yo tengo 100.000 millones de pesos porque nunca he repartido utilidades y tengo, voy a decir cualquier cosa, tengo que tener mercancías o un capital en mercancías para poder operar de 20.000 millones de pesos. Y empiezan a robarme de a 100 millones de pesos. 100 millones de pesos es un curvo de plata, ¿no les parece? A mí sí. 100 millones de pesos y me los empiezan a robar en mercancía. Pan, y yo voy viendo y entonces pido más mercancía y le voy pagando a mi proveedor. ¿Cuánto me demoro yo con 100.000 millones de pesos en el banco en darme cuenta que me están robando? Ahora les cambio el ejemplo. Imagínense que yo tengo una caja apretada, necesito 20.000 millones de pesos en mercancías, necesito operar mi empresa con otros 1.000, tengo 21.000 y yo tengo 21.000 millones de pesos en caja. ¿Qué pasa cuando me empiezan a robar los 100, los 200, los 300, los 400 millones? Mi caja de una se me empieza a alterar. Mi caja de una se empieza a resentir y yo empiezo a tomar decisiones. Venga, ¿por qué no estoy teniendo flujo de caja suficiente para pagarle a proveedores? Entonces ahí se empieza a generar una dinámica muy interesante. Yo sí soy fanático de sacar utilidades, ya les voy a decir cómo las saco yo, pero la caja hay que apretarla. La caja de la empresa hay que apretarla, porque si no la empresa se vuelve como el gordo que está viendo televisión todo el día comiendo donas, comiendo pizza, tomando Coca-Cola. Eso le pasa a las empresas que tienen un flujo de caja supremamente grande, que no tienen la capacidad de hacer más eficientes sus recursos. Javi, adelante. Ojo, nosotros conocemos empresas que vendiendo 5.000 al año son empresas que han tenido un buen manejo de su organización y pueden contar hoy con 800.000 entre bancos e inversiones, CDTs, algunas fiducias, y son empresas que tú utilizaste el término perezosas. Yo comulgo con eso porque son empresas que apuestan a un crecimiento orgánico, no hacen nada distinto a como por ejemplo lo que tú haces en tu organización, de mirar a ver cómo podemos hacer crecer las ventas. Entonces, en la medida en que de pronto las ventas decaen, puede haber algo de pérdida, pero no se asustan mucho porque tienen 800.000 millones que les puede compensar ese tema de la pérdida, de pronto que no alcancen a cumplir sus obligaciones. Y capaz que en el tiempo, si sigo vendiendo 5.000, 4.000, pues obviamente 800.000 millones me puede dar para capaz 10 años de estar sufragando esas pérdidas, pero en qué momento se van a dar cuenta que es que la empresa no está creciendo como de pronto en algún momento lo hizo. Entonces a la final se puede dar una situación muy cómoda haciendo ese efectivo un poco ocioso, pero en la medida Sí, en que uno
sí pueda tener esas proyecciones y esas metas claras, pues de esos 800.000 los puedo estar doblando en lugar de estármelos fumando o quemando Sí. en el tiempo. Así es. Y entonces la lección acá es saque la caja, sáquele, porque si no, su organización va a ser perezosa y usted no va a tener la oportunidad de ser más eficiente con el recurso, porque eso también es ineficiente. Cuando tuve ese profesor, o más bien ese asesor de finanzas, él me decía, sí, Fabio, usted está atravesando por un momento de crisis muy duro, pero cuando tenga un momento de abundancia, nunca deje la caja quieta, porque usted hoy está en un momento de creatividad intensa. Usted como tiene problemas de caja, usted tiene disparada la creatividad de su organización. En tanto usted tenga abundancia de caja en su empresa, la creatividad se va a desaparecer porque usted entra en comodidad. Entonces esa es la tercera lección y esta sí que me costó a mí aprenderla y solamente atravesando un periodo de quiebra por más de 2 años pude entenderla. La caja se aprieta porque ese fue el error que cometimos nosotros como socios de no, entonces nos repartamos utilidades y claro, había un interés compuesto, pero nuestra empresa se estaba volviendo perezosa y ni siquiera nosotros lográbamos entender por qué. Yo me di cuenta que estábamos en quiebra al año de empezar la quiebra, porque tenía un flujo de caja que me volvía una empresa perezosa. ¿Alguna pregunta? Sigo adelante. Vamos con lección 4. Si hay dudas, por favor, me las hacen saber. No hay ningún problema. Y aquí les voy a contar cuál es mi regla. Mi regla, y esta no es camisa de fuerza, se llama la regla, o bueno, yo le digo mi regla 35-35-30. Entonces, Fabio, ¿cómo así que usted saca utilidades de su empresa? Sí, yo saco utilidades de mi empresa para lo que les digo. 35% de las utilidades de la empresa para capitalizar. Esto se llama interés compuesto de su propia empresa. Yo les dije anteriormente que la empresa tiene algo. Y si yo no dejo dinero para capitalizar mi empresa, no tendré dinero suficiente para hacer inversiones, no tendré dinero para comprar máquinas que me vuelvan más eficiente mi operación, no tendré dinero para invertir en pauta para lograr más ventas y un largo etcétera. Ojo, 35% es mi decisión, es la decisión de Fabio y de Simón Baena, propietarios de la empresa, ¿cierto? 35% de las utilidades de nuestra empresa se van para capitalizar la empresa, es decir, se quedan en el flujo de caja y pueden ir a otra cuenta, pueden ir a una fiducuenta, pueden ir a una otra cuenta de ahorros que tenemos quieta, o la puedo dejar en el flujo de caja para tenerla ahí para que vaya engordando el marrano. Recomendación, sáquela a una fiducuenta esa plata y déjela ahí. Ah, que necesito pagar algo, tenga y pague. Ah, que salió una emergencia, tenga y pague. Robustezca y aplica el interés compuesto dentro de su propia empresa, pero téngalo claro, no sé, que ya es el 8 del mes y yo ya vi el de mi mes pasado, me quedaron 10 millones de pesos, entonces saco 3.500.000 y los pongo en una fiducuenta de mi empresa para que aplique interés compuesto en mi organización o negocio. 35% va a repartición de socios. Mi recomendación es invertir en algo poco riesgoso, por ejemplo, en bienes raíces o en un CDT. Ah, que es que entonces ese 35% es para irme en yate por el Mediterráneo y tirarme champaña en la cabeza. Pues hermano, yo no se lo recomiendo. La verdad, yo no se lo recomiendo, hermano o hermana. Al principio no. Es que lo que tiene que pagar su estilo de vida es su salario primero, que tiene que ser un salario normal. Y segundo, cuando usted ya tenga un patrimonio enorme y todas esas inversiones que usted haya hecho ya estén generando dinero, pues a partir de ahí se dará a usted la vida que usted quiera darse. Antes no. Entonces, ojo, 35% para repartir a socios. Insisto, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Yo llego y digo, vea, me quedaron 100 pesos. Listo. El 35% son 35 millones. Simón, ¿qué vamos a hacer con estos 35 millones? Ah, no, que venga, que tengo que pagar una deuda porque yo compré un apartamento y bla, bla, bla. Entonces cojamos 10 millones de pesos de esos 35 y nos los repartimos. 5 para usted, 5 para mí. Listo, Simón, aprobado. 5 para usted, 5 para mí. Y ahora, quedan 20 millones, 25 millones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ah, no, que venga, miramos a ver si hay un proyecto que un amigo va a construir, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, bueno, listo. Averiguamos, compramos, no compramos. Venga, no encontramos nada. Metamos esa plata en un CDT. 25 millones de pesos en un CDT. Y mes siguiente, ¿qué pasa? Listo, la misma. Oiga, nos quedaron ya no 35 millones de pesos, sino que este mes, un mes duro, se bajaron las ventas. Nos quedaron 50 pesos. 50 pesos, el 35%. Entonces serían 1.750.000 si no estoy mal. 1.750.000, lo mismo. O 175.
nos repartimos eso, pero mi recomendación es destínelo a inversión, no se lo gaste en cucas. 30% pago de deudas. Las empresas tienen deudas. Ah, que pedí un crédito de 200 millones de pesos para montar un local en Cerritos. Ah, hágale, ¿cuánto debe? Debe los 200. Ah, entonces vendió los mismos 100. Le quedaron entonces 30 pesos o 30 millones. Abónele 30. Porque tampoco es bueno tener, creo yo, deuda hasta el infinito, porque a medida que yo voy liberando la caja y la deuda de mi empresa, puedo hacer otro préstamo en un futuro para montar con deuda y con plata del banco otro proyecto en Manizales, por ejemplo, otros 200 millones de Manizales. Entonces, que le quedaron 100 millones de pesos este mes. Eso significan 30 millones de pesos. Va y se los paga el banco. Vea, señor banco, yo le debo a usted tanto, mis cuotas son de tanto, no importa, le voy a abonar tanto. Esta regla, como les digo, no es camisa de fuerza, esto es solamente una orientación. Ah, que es que me están quedando 2 millones de pesos y si yo empiezo a jugar eso me van a quedar es unas chichiguas. No sé, usted tendrá su caso puntual, pero si usted no tiene la rigurosidad de ni siquiera es que yo aquí no pienso, yo no tengo lugar a discusiones con mi hermano. Simón, 35% se queda para capitalización, ahí no hay nada que hacer, ya se quedó ahí. Simón, 35% de utilidades, nos quedaron tanto, voy a decir cualquier cosa, nos quedaron 100 millones, nos quedaron 35 millones, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya miramos a ver qué hacemos. Y 30% a pago de deudas. Si usted me dice, no, pues es que yo no tengo deudas, entonces mire a ver si le sube a los otros porcentajes. Karina, adelante. Gracias. Ahora con todo este tema de la responsabilidad social empresarial y de todo esto, como emprendedores, sería importante también tener en cuenta ese 10% de esa donación no sé, a la iglesia, a niños vulnerables o algo así. Porque Karina, eso, hablando de psicología, sí. ¿Me escuchas? sí, 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 te escucho. Cámara, No, no, cámara, no, sí, dale, dale, cámara, dale, dale, la cámara. te escucho. Hablando de psicología y de fuerzas y de energías y todo lo demás, eso Sí. funciona. Créeme que funciona. No, eso es un tema súper apasionante. Te voy a contar que nosotros en nuestra empresa lo hacemos, pero lo hacemos desde otra perspectiva. A ver, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Mi hermano, poco creyente de temas esotéricos y demás. Entonces, para él el tema de las donaciones no es tan relevante. Para mí sí es un montón. Incluso yo destino de mi salario un porcentaje que va destinado a donaciones para causas benéficas. Entonces, con él la discusión se ha tornado un poco complicada. Entonces, yo hice una trampa que no me escuche mi hermano en esta, porque aquí le estoy contando cuál es mi trampa. Mi trampa yo la llevo al gasto. Mi trampa es que mis donaciones yo las llevo al gasto de mi empresa. No salen de acá. Pero sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, sino que ahí yo tengo una confrontación pues con mi hermano societaria, en donde él dice, no, pero ¿cómo vamos a sacar tantos millones de pesos para donaciones? Yo sería feliz. Entonces, como mi confrontación va en ese sentido, yo lo saco vía gastos. Pero sí, o sea, recomendación es destinen mínimo el 10% de sus ingresos no de los ingresos, porque a veces se vuelve complicado porque si yo destino el 10% de mis ingresos y yo tengo un margen de contribución muy pequeño, pues seguramente voy es a cometer un error por hacer un bien. Pues que ya será un tema psicológico, espiritual, pues que cada quien con su cada cual. Pero estoy de acuerdo. Yo lo dejé por fuera porque dentro de mi empresa, Karina, nosotros lo hacemos así. Nosotros lo hacemos, lo sacamos vía gasto. Entonces decimos, venga, este mes nos fue muy bien, vamos a sacar 1 millón de pesos para regalarle no sé, a unos ancianitos que pues, tienen dificultades. Entonces yo lo llevo al Ok, gasto mira, y a partir de ahí excelente. golpeo son formas, ¿cierto? Sí, Son formas sí, de sí. Santi. No sé si Karina quiere Eh, contarme algo, me quiere regañar y decirme, no, de sus utilidades saque el 10 no sea así, no, no, venga no, a la no, no, conversación no, no, incómoda con su no, no, hermano. no, 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 no. Lo estás haciendo y pues eso es lo que cuenta. Eso es lo que Al- ¿no? cuenta. Muy bien. Y también les contamos que se hace aún teniendo pérdidas en la empresa. O sea, Ujú, es algo que correcto. es como contraintuitivo porque ni siquiera se saca de las utilidades, pero realmente es una política de empresa y obviamente no es que saquemos los millones, pero sabemos que aún teniendo poquito podemos dar un poquito a Sí, la sociedad y que exacto, también cuando eso. hemos tenido mejores meses, pues se ha podido también mejorar también estas donaciones que hacemos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que no tienen que ser millones, que sean 200.000 pesos, 500, no importa.
Ah, pero estamos ahí para ayudar. sí, Una yo creo pregunta, que, disculpen, ¿y cómo lo Aleja, hacen? Es decir, por ejemplo, lo que acaba de decir Karina, 200, 500, 1 millón, o sea, ¿lo llevan el dinero o sea, pues qué pena, yo capaz que no es el motivo que nos une para estar acá, pero pues de no, una u pero otra si nos manera. une, A Javi, título personal, si nos perdón, une. a título personal no lo suelo hacer, lo hago más que todo, o lo hacemos con mi familia, con mi hijo, con compañeros del club de fútbol donde juega mi hijo, porque hay chicos que están en casa hogar y digamos que les podemos ayudar de una u otra manera, unos botines, por ejemplo, para que puedan jugar cuando ya tienen botines que no les quedan en su talla o que están rotos, pero me suena la idea que están diciendo. Yo también creo mucho en el tema de las energías. Como decía un amigo, es comprar felicidad. A veces uno siente que es mejor o se siente más alegría en dar que en recibir. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es decir, Javi, o dónde lo hacen. Javi, es tan fácil. Cuando usted tiene el recurso, la creatividad aflora. Cuando usted destina Sí, una parte de su empresa al recurso y lo tiene disponible, la creatividad empieza a aflorar y no es camisa de fuerza. Por ejemplo, hay personas que deciden, pues yo siempre le pago al ancianato tanta plata, pues será una decisión. En nuestra empresa, ¿cómo lo hacemos? Y pues Karina también nos convertirá nos compartirá, perdón, cómo lo hace en su organización y en su negocio. Pero, por ejemplo, no sé, uno de nuestros empleados tuvo una calamidad, se le quemó la casa, voy a decir cualquier cosa. Pues pucha, este mes dimos pérdida, pero vamos a sacar, creo que nuestra base en Pereira son 200.000 pesos, Santi. Y cuando hemos tenido meses buenos, repartimos un poco más. Pero entonces, venga, Sí, sí, señor. señorita, usted se le quemó la casa, tiene 200.000 pesos, son para usted. La última que creo que hicimos en Pereira fue que hicieron sándwiches y se fueron debajo de un puente, que es un sitio pues donde vive gente muy necesitada en Pereira y se repartieron no sé cuántos sándwiches. Entonces la creatividad aflorará. No, o sea, no quiere decir que usted no pueda ayudar a gente de su empresa. Yo cada tanto, no sé, hay una persona que va a ir a conocer el mar, que no conoce el mar y trabaja en nuestra empresa y va a hacer un esfuerzo enorme en ir a conocer el mar y se va a gastar 2 millones de pesos. Venga, pucha, le doy 400.000 pesos, váyase para allá para que no le quede tan duro conocer el mar. Entonces el impacto uno a veces quiere, no sé, uno no está a niveles de Bill Gates, si uno tiene billones de dólares para decir, ¿cómo invierto bien mi plata para que mi plata invertida en donaciones vaya bien? Yo creo que en esos primeros pasos, simplemente tener una buena acción marca la diferencia. De que voy a comprar 20 mercados y me los voy a llevar para el centro a repartírselo a viejitos. Fantástico. No lo meto Y acá. miren que, digamos, por ejemplo, con Fabio, que como yo no estaba acostumbrado a este proceso, ¿cierto? Entonces Fabio me decía, Santiago, que pues hay que pena abro las comillas, como me importa un culo a quién se los va a dar, pero hágalo. Independientemente de quién, hemos comprado comida para animalitos y hemos dado a fundaciones, o sea, pero ese tema de que se tiene o se tiene que dar, no importa lo que pase, como les decía Fabio, ayuda mucho en ese sentido y hemos hecho cosas pequeñas. Por ejemplo, Javier pues, nos preguntaba que, como qué hacer. Algunas veces, por ejemplo, he comprado como kits de mercados del éxito y cojo y voy a los chicos de las zonas azules que trabajan cerca y les digo, miren, si lo necesita, sí, mire, este es un mercadito para ustedes. Y pues para uno pueden ser una pendejada, pero para una persona de esas le puede arreglar la comida de una semana. Sí, esto es súper interesante. Esto, yo creo que Karina toca un tema súper interesante que como el tema financiero es un poquito más acartonado, yo no lo metí. Eso es un tema personalísimo. Pero yo sí soy un fiel creyente de que dando se devuelve y no necesariamente como uno cree que se devuelve. Una veces dice, no, voy a donar 1 millón de pesos, entonces Diosito me va a devolver dos. No, así no es. A veces las bendiciones llegan por, en formas y por vías que uno no se imagina. Pero sí, Incluso en recomendación. salud, marica, que nunca te enfermes, que en tu familia nunca pase nada. O sea, Exacto, exacto. Eso tal viene, cual. viene de formas que uno no logra comprender. Y no sé, en algún momento convenzo a mi hermano de que el 10% se vaya a donaciones, sino que es una conversación compleja. Y no, pues no quiero pintar a mi hermano como un ogro, los que lo conocen saben que no lo es, pero él no cree mucho en estas vainas, entonces me dice, no, 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 no joda, no joda, no joda. Sí, que vamos a meterle toda esa plata a donaciones. Bueno, está bien. y yo no Eso, creo que se dé cuenta, salvo que escuche la grabación de esta conferencia. por favor, no le vayan a contar que yo llevo el gasto y que voy subiendo ahí muy arbitrariamente y dictatorialmente los montos a donar mensualmente. Bueno, aquí les dejo mi regla.
mi recomendación práctica es no se vaya con la de 35, 35, 30, convierta la suya. Por ejemplo, aquí Karina nos da una idea. Bueno, entonces, ¿por qué no llega y, por ejemplo, el pago de deudas no lo tienen en 30, sino que lo tienen en 20 y deja un 10 para donaciones? Se los aseguro, ese 10% de donaciones se les devuelve en alegría, en gozo, en Así dicha, es. en impactar. Esa plata es la mejor plata de la empresa, es esa. Si usted coge esa plata y son 100 millones de pesos y se los gasta en un Ferrari o se los gasta en impactar a su sociedad, impactar la ciudad donde vive, ayudar a las personas que lo necesitan, la emoción va a ser mucho mejor. De verdad que esto no es un tema simplemente de retórica y del discurso y de soy mejor o soy peor. No, esto llena corazón. Porque cuando uno empieza a tener estos impactos en la sociedad por medio o gracias a mi negocio, uno va entendiendo que la construcción de mi negocio no tiene un fin dinero, tiene una necesidad de dinero porque sin dinero no hay empresa, pero va convirtiendo una dinámica mucho más linda y esos momentos de impacto son súper chéveres. Santi Misas hace unas semanas nos compartió un video de una señora que le quemaron la casa. Este ejemplo que les puse ahorita no fue tan mentira. Y le hicimos una donación, Santi, no sé cuánto fue el monto y no importa el monto. Y nos mandó un video tan lindo y lo compartimos por un grupo que tenemos todos los miembros de la empresa. Y yo creo que eso le llenó el corazón a todos los miembros de la organización. Y eso también empieza a atraer personas a la organización distintas. Y también empieza a hacer que las personas que queremos y que aportan a la empresa se queden y le tomen cariño a la empresa. Entonces, pues gracias Karina por abrir ese debate del 10%. Los judíos lo hacen y pues creo que yo antes me burlaba con el tema, ¿cierto? Como que el diezmo, el Mm. diezmo, el diezmo, entonces los cristianos dan el diezmo. Pues yo ahorita soy un fanático del diezmo. 10% de mi salario también va a donaciones y ya, y es un tema de yo con yo no le tengo que contar a nadie pues que le di o no le di, pero llena el corazón y si quieren modificarme la regla acá por 35, 35, 20, 10, fantástico, hermoso, Quiero háganlo, hacer un aporte pequeño. dale, dale. Hace 15 días estuve en un tema de constelaciones familiares, algo que yo llevo haciendo. Nosotros somos una familia empresaria del Tolima y estoy conformando mi familia empresaria con mis hijos y con mi esposo con el tema de servicios de salud. Entonces, yo creo que, pues, como estamos aquí hablando de cosas diferentes, pues, a lo acartonado de las finanzas y estamos más en el tema psicológico, yo creo que ustedes han escuchado un tema que es del karma. ¿Y qué karma estaré pagando? ¿Qué karma estará? ¿Qué karma? Entonces, Sí, en ese taller hablamos del karma. El karma tú lo vienes, pues te lo reparten desde 7 generaciones antes y hay 3 formas para pagar el karma. Una forma es sirviendo, otra forma es diezmando y otra forma es enfermándose. Entonces, tú debes saber y tu corazón te dice a qué o a quién diezmar. No es solo que, pues en mi iglesia el 10% no, es como dicen que con los guayos de fútbol, con los almuerzos a los de las zonas azules. Eso también ayuda a que esas deudas kármicas pues, que tenemos de nuestros ancestros también se vayan saldando. muy lindo, Entonces, no duden en hacer lo que eso no lo funciona duden, y ustedes están también sanándose. no lo duden y estoy Ujú. súper de acuerdo y me parece súper Espectacular, súper me linda parece la... espectacular eso que nos acaba de enseñar Karina, espectacular. Yo a título personal no lo sabía. Gracias. Doctor Fafa, cuando tengan esas iniciativas que capaz nosotros por seres externos no nos enteramos, cuenta con nosotros. Y lo otro, no sabía que los judíos también hacían ese tema de No, donaciones. Gracias. los judíos los que Son los más, son maestros, son los que los más. cracks de eso. Eso es bíblico. En la Torá, que es la Biblia de ellos, eso lo tienen súper claro. En el Antiguo Testamento de la Biblia nuestra, eso en Deuteronomio lo hablan, pero fuertes. Hay Sí. un taller de un grupo católico que se llama Compass. Compass habla cuál es el manejo del dinero desde la perspectiva de Dios. Y cada principio bíblico te habla del diezmo, del trabajo, de la pensión, del ahorro. Ujú. Eso es importante saberlo. Muy lindo. Ujú. Y Proverbios también habla del tema. Para Sí, los que sí, les todo el guste tiempo. la Biblia, Proverbios es un libro, yo creo que el libro para el emprendedor, la gente no lo cree, pero el libro bíblico para el emprendedor es Proverbios. Búsquenlo y ahí vamos a Y, encontrar un montón de cosas. Estos temas y son yo muy creo que lindos. también, muchachos, también, obviamente sabemos que el dinero y hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer cosas diferentes, ¿cierto?
pero también muchas veces no se necesita dinero. O sea, yo he estado en actividades donde uno con el simple hecho de ir a un ancianato, compartir un chocolate con ellos o Con hablar el con los servicio, viejitos, exactamente, el exactamente. servicio. O sea, Sí, señor, no, el no nos servicio. tenemos que ligar solamente a Sí, eso y al solo diez por sí. ciento y al 20%, pero Sí. son actividades y pues ya yéndonos pues como al ámbito empresarial, qué tan motivante o qué tan llenador puede ser para las personas de la organización de uno que vayamos a un ancianato todos y Sí, nos parchemos con los viejitos. O sea, sí, eso también llena mucho el alma y sí, no representa dinero. O sea, te puede representar los pasajes para ir hasta el ancianato, sí. pero lo que puede Y tu repercutir en tiempo. las personas es mucho mayor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ese es un tema súper lindo y quiero rematar con la cereza en el pastel. Hay un curso que nosotros hicimos hace un año que se llamaba Scaling Up, y pues Scaling Up es un libro de Bern Harnish que lo he mencionado muchas veces acá, es como mi Biblia del emprendedor. Y Bern Harnish en el curso, en unas partes del curso dice, ustedes no me van a, o sea, el curso es súper estructurado, súper terrenal, material, empresa, equipos, flujo, siempre hablando de temas muy materiales en el sentido de empresa pura y dura, prácticas empresariales saludables, y hay un módulo espectacular. Él dice, yo viví crisis y salí de crisis aumentando los dineros que donaba, que es paradójico, ¿cierto? Uno dice, bueno, me está yendo mejor, dono más. Él hizo lo contrario. Él dijo, a través de crisis y di más plata, paradójicamente. Y gracias a ese dar más plata, pude salir de mi crisis. ¿Y cómo salió de su crisis? Pues porque eso generó un movimiento energético muy lindo en él. Y él cuenta esa historia ese, en ese video y en ese curso. Me pareció bien lindo que un autor como Aaron Harnish, que es supremamente escuela gringa de emprendimiento, revenue, ventas, un tema muy materialista, material más bien, desde el buen punto, no lo quiero satanizar, todo lo contrario, él haya tenido ese video que es muy esotérico y me pareció súper lindo, que esto de emprender no es por emprender, si fuera a emprender por plata, pues traqueteemos, ¿cierto? Ya aquí todos empezamos a traquetear y hacemos plata, es por plata, es No, de eso no se trata. por crecer, es por qué le podemos aportar a la sociedad, Hágale, cómo podemos... parcero, mandemos Eh, cargamentos. Bueno, eh, me avisan por bueno, chat. Bueno, gracias Karina, de verdad, por abrir este debate. Muy bonito y creo que empieza a darnos unas herramientas muy chéveres para también tener un impacto no solamente en nuestras vidas y en las de nuestros colaboradores, sino también en las sociedades en las que estamos. Vamos entonces con así la cuarta lección del día. ¿Sabes la diferencia entre costo y gasto? Si no la entiendes, te va a servir. Vamos a hablar rápidamente. Podríamos hablar, hacer un taller, y ya lo hemos hecho incluso, de costos y gastos. Costo es lo que va directo a producir y vender. Entonces, supongamos que yo vendo pizza. ¿La masa es costo o la masa es gasto? La masa es costo. Sencillo. Porque si yo sustraigo masa, no vendo pizza. Lo que va directo a producir y a vender. Hay unas discusiones en donde el debate se hace más complicado, ¿cierto? Por ejemplo, venga, es que yo hago pizza. ¿El gas para prender el horno es costo o es gasto? Pues elimine costo y si no le da pizza, pues entonces es costo. Pero solamente para que se vayan con el ejemplo, costo es lo que va directo a producir y a vender. Y gasto es lo que apoya, pero no produce directamente. Ejemplo, pagarle a Javier Chacón, que es nuestro contador, es un gasto. Pagarle al que le dio risa por allá, que es Santiago Misas. Santiago Misas, el líder de Pereira, un gasto, ¿cierto? Y bastante plata que nos vale San Y Santos. bastante, ¿cierto? Un gasto, Menos de la gasto. que quisiera. ¿Cuál es tu tarea? Determinar qué porcentaje de tus ventas pasarán al gasto. Nosotros tenemos una meta de empresa y es que el gasto no me puede pesar más del 20% de mis ventas. ¿Por qué? Porque para una de nuestras empresas, me voy a empelotar acá. Les voy a decir cuál es mi margen de contribución promedio en una de nuestras empresas. Mi margen de contribución promedio en una de nuestras empresas es del 35%. El 35%, eso significa que el 65%, me corrigen si la embarro con un número, Santi, el 65% se me va al costo. Entonces, yo vendo 100 millones de pesos, 65 millones de pesos se me fue al costo. ¿Cuánto me quedó?
35 millones de pesos, que es mi margen de contribución, ¿cierto? Y el gasto no me puede pesar más de, para nosotros, el 20%. ¿Por qué, Fabio? ¿Usted por qué escogió el 20? Porque yo estoy en una industria donde mis márgenes de contribución no son tan altos como, por ejemplo, en las empresas de software, ¿cierto? Que ellos tienen unos márgenes de contribución, o las empresas de servicio, que tienen unos márgenes de contribución que no se pueden ni determinar porque es que no hay mucho costo asociado, ¿sí? Más allá del tiempo de los asesores, etc. Entonces, ¿por qué Fabio escogió, perdón, que el 20% es la meta de lo que pesa el gasto sobre las ventas? Ejemplo, vendo 100 millones de pesos. Para mí, para que mi empresa sea eficiente, tienen que destinarse 20 millones de pesos al gasto. Es decir, pagar el arriendo de la oficina, pagar internet, pagar bla, 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 bla. No puede pesar más de 20 millones de pesos. ¿Por qué, Fabio? Ah, porque es que yo tengo un margen de contribución del 35. Vendo 100. 65 millones de pesos se van destinados a pagar el costo, ¿cierto? Pagar las mercancías. Entonces, tengo un 65. Me quedan 35 millones de pesos. Si el 20% son 20 millones de pesos, entonces, ¿cuánta plata me queda? Voy en 85, ¿cierto? ¿Cuánto me quedó ahí? El 15% de utilidad neta. Me quedaron 15 millones de pesos. Vendí 100, me quedaron 15. Yo por eso tengo mi meta. Si yo tengo un mes en donde me baje mucho las ventas, yo tengo que decir, bueno, fue un tema de un mes. Pero si yo llevo 6 meses en donde mi gasto, mi peso del gasto sobre las ventas es del 40%, pues hermano, estoy perdiendo plata. Si solamente la mercancía me vale el 65%, vendo 100 millones de pesos y operar me vale 40 millones de pesos, pues estoy siendo la persona más ineficiente, la empresa más ineficiente del mundo. Pero cuando yo me empiezo a poner estas metas, yo empiezo a tomar decisiones en pro de controlar el gasto. Antes no. Lo repito. Cuando yo me empiezo a poner metas de cuánto me pesa el gasto sobre mis ventas, empiezo a tomar conciencia de cómo controlarlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, y como hacer una acotación, muchas veces como emprendedores nos fijamos mucho como, ay, nos gastamos mucho y gastamos mucho es qué, porque muchas veces estamos cegados por la palabra millones, cientos, miles, pero muchas veces no estamos pendientes de que de pronto eso no es tanto o de pronto sí es mucho, porque puedo gastar poquito, pero si es el 30%, pues tú estarías jodido también. Pero si gastas muchísimo y resulta que es el 10%, pues estás bien. Está Pero muy bien. entonces realmente siempre, y creo que eso siempre lo hemos hablado, las ventas o las cifras de la empresa no se revisan como una sola cifra. Yo no solo reviso ventas, sino que reviso las ventas comparado con tal cosa, los gastos comparados con tal cosa, las compras comparadas con tal cosa, porque realmente esos indicadores son los que le dan real claridad Claro. al negocio de cómo está funcionando. Y esto lo hemos aprendido mucho con Santi, como ser un poco más estratégicos. Venga, ¿usted por qué me dice que gastó mucho? Si me gasté, voy a decir cualquier cosa, 10 millones de pesos en meseros temporales, si vendí 200 millones de pesos porque fueron las fiestas de la ciudad. No me regañe porque estoy gastando mucho, no ve que necesito tener personal para atender y le estoy mostrando en las ventas que vendí 300 millones de pesos. Nos pesó el 3%, Fabio. Antes nosotros teníamos ese paradigma de no, es que estamos muy gastones, pero sí, seguramente sí. Seguramente si usted no ha aprendido esto, es que sí está muy gastón, pero no es una regla. A mí me dicen, no, es que yo pago 10 millones de pesos de arriendo, eso es un montón de plata. Pues yo no sé si es un montón de plata. Pues tal vez no. Si usted tiene 8.000 personas que pasan por minuto, es caro pagar un arriendo. Ese es el negocio de los centros comerciales, porque es caro el arriendo, entre comillas. Es porque usted tiene un montón de probabilidades cada vez que pasa alguien, tiene otra probabilidad de vender. Entonces, no es caro o no, es caro o está muy gastona en la medida en que pues, su empresa venda o no. Eso es bien importante. Esto empieza a dar un giro en cómo empezamos a hacer análisis de cómo se comporta el gasto en mi empresa. Vamos entonces con la siguiente lección. Lección número 5. Les Opa. hago una pregunta aquí a todos mis emprendedores. ¿Tiene usted claro su margen de contribución? ¿Está clarito o no? Alguien Opa. puede decirme, vea, mi margen de contribución para este centro de costos a hoy es del 32%. Dime, Javi.
Qué pena. Y creo que relacionado con lo anterior y con de la historia que les conté al principio, a mí llegó y me dijo mi amigo, mire, ¿sabe qué, marica? Gasta entonces el 50% de lo que usted ingresa al mes. Dijo, ya, usted no se ponga que el presupuesto que gasta de X plata, dijo, mire, tiene derecho a gastarse el 50%. Ya, si vendió mucho, listo, va a gastar más. Si no vendió mucho y no recaudó mucho, entonces va a gastar menos. Entonces, de una u otra manera, lo que ahorita decías, Santi, lo que complementabas tú, sobre todo el tema de manejo de los KPIs, es decir, si X porcentaje debe corresponder a lo que me puedo gastar, que en efecto no lo haga en función de lo que ha vendido. Así es, así es. Eso nos empieza a dar una orientación mucho más interesante sobre el análisis. Y va también atado al margen de contribución, como decía Javi. Entonces, la pregunta es, aquí tienen claros cuál es su margen de contribución y entonces van a empezar a patinar un poco, que les da pena decir que no lo saben. ¿Qué es margen de contribución, Fabio? Eso es una frase linda y así lo determinan los financieros a la rentabilidad de su empresa, pero bruta, o sea, de su producto. Y se las va a poner fácil. Ah, que es que yo vendo perros. Entonces, para los perros yo compro pan, compro salchichas y compro salsas. ¿Qué es costo? ¿Cuánto me vale? ¿Qué es mi margen de contribución? ¿Cuánto me vale hacer mi perro? ¿En cuánto lo vendo? ¿Y cuánto me queda? Ese es mi margen de contribución. Sino que los emprendedores cuando empezamos a usar un montón de esto, lo empezamos a expresar en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje? Porque a mí me permite fácilmente entender cómo estoy. Si a mí me dicen, no, su margen de contribución es de 20 millones de pesos, eso no me dice mucho. Pero si a mí me dicen, vea, usted vendió 20 millones de pesos y su margen de contribución es del 50%, ah, muy sencillo, yo sé que me quedaron 10 millones de pesos. Me quedaron 10 millones de pesos entre comillas. La operación dio 10 millones de pesos. Entonces quedaron 10 millones de pesos. Ahí empiezo a pagar gastos. Entonces, pregunta, ¿usted sabe cuál es el margen de contribución de su empresa? Hay muchas personas que me han preguntado, venga, ¿y yo cómo empiezo a entender si me están robando o no? ¿Cómo sé si están vendiendo al precio los vendedores, si se están vendiendo al precio que yo les digo que vendan? Fácil, está viendo su margen de contribución. ¿Cómo sabe usted su margen de contribución? Usted llega y coge a su contador y le dice, venga, ¿cuánta plata hemos vendido a la fecha? Ah, vea, Fabio, usted ha vendido 100 millones de pesos. Listo. ¿Y cuánto nos costaron esas mercancías que vendimos? Ah, costaron 35 millones de pesos. Ah, yo tengo un margen de contribución. Si vendí 100 millones de pesos y lo que vendí me costó 35, del 65%. Fácil. De una. Yo empiezo a entender cuál es mi margen de contribución. ¿Para qué es importante saber y tener claro y casi que a diario entender cuál es el margen de contribución de su empresa? Porque usted empieza a hacer controles y les pongo un ejemplo rapidito. Empiezo yo, mes, noviembre. Mi margen de contribución para uno de mis centros de costo promedio es o meta y promedio, o sea, meta y que ya se volvió un promedio, es del 38%. Y empiezo mi mes con que este huevón de negocio me está dejando un margen de contribución del 29%. ¿Ustedes se azaran o no se azaran? Pues claro que se azaran. Entonces me empiezo a cerrar y yo empiezo a decir, venga, si mi meta y si cerré el mes pasado con un margen de contribución del 38, ¿qué está pasando para yo tener un margen de contribución casi 10 puntos por debajo? ¿Qué está pasando? Señor Luis Agudelo, me hace el favor y le da total prioridad a entender por qué mi margen de contribución se me bajó 10 puntos de un día para otro. No entiendo. Y empezaron a investigar. Y eso, mejor dicho, no, Fabio, no sabemos qué es, no sabemos qué es. Se dieron cuenta que habían creado mal un producto en el sistema y estaba dando rentabilidades negativas de un millón. ¿Por qué? Porque entonces crearon unos cócteles y a los cócteles no hicieron bien la creación del cóctel y ese cóctel tenía un ingrediente y el ingrediente era una parte de la botella y metieron la botella completa. Entonces cada vez que yo vendía se me iba el margen de contribución hasta el infinito, pero en negativo. Me lo bajaba y me lo bajaba y me lo bajaba. Pero ¿por qué yo tuve la capacidad de entender y hacer ese análisis pero rápido? Primero, porque tengo claros mis márgenes de contribución y sé cuáles son los márgenes de contribución o las rentabilidades que quiero para cada uno de mis puntos de venta o mis unidades de negocio, ¿cierto? Y segundo, porque la estoy viendo constantemente. Entonces, aquí me pasé una, revisa el gasto periódicamente. Yo me estoy devolviendo un poquito, qué pena ese retrocedón tan bravo, pero no lo quería olvidar y me acordé. Yo reviso el gasto uno por uno. Ah, que se fueron 100 pesos en unas toallas de manos.
por qué se gastó tanto, podemos venderla, comprarlas más baratas, podemos hacer algo para que se consuma menos. Revise el gasto mínimo una vez a la semana. Que no llegue el mes y que le digan, no, Fabio, es que nos gastamos 80 millones de pesos. ¿Ya para qué, hijo de putas? ¿Ya para qué? Javi, adelante. Gracias, Rafa. Muchas veces relacionado con lo que hablabas del MC, yo lo conozco como margen bruto. Ujú. Realmente es lo mismo. Sucede que más que yo puedo estandarizar mis precios de venta acordes a lo que yo espero ganar, pero de pronto uno de asesor comercial o de vendedor se emociona mucho. Yo he sido muy comercial también en una época de mi vida, entonces a mí lo que me interesaba era vender. Pero Ujú. cuando yo llamaba a mi jefe y le decía, oiga jefe, es que piden un descuento, y el jefe decía, no, no, el descuento, yo decía, pero mi jefe me dañó el negocio, mi jefe me dañó la venta, y ese como uno está desenfocado en ventas, 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 uno no entiende lo que hay detrás de eso. Entonces, Claro. capaz, cuando ya uno se sienta a explicar, Javi, es que si damos un 20%, entonces el MC o el margen de contribución no está haciendo lo esperado, por más que traigas una venta de 10 15 millones, finalmente no vamos a ser rentables. Hay indicadores que se deben cumplir, lo importante es ya tenerlo claro. Claro que sí. Entonces, eso yo tengo claro y no quiero sonar pedante ni nada, todo lo contrario. Como no tuve información, me volví un cansón de la información. Yo hoy sé todos los días cuál es el margen de contribución de cada una de mis unidades de negocio. Y que Santiago no me permita mentir, que él está en las reuniones diarias, que son los lunes, los miércoles y los jueves, y los martes también tenemos revisión de esto. Todos los días tenemos clarísimo cuál es el margen de contribución que tenemos para cada una de nuestras unidades de negocio. Y no solamente eso, sabemos cuánto nos estamos gastando y cuánta plata o pérdida nos está dejando cada unidad de negocio todos los días. ¿No? Lección 6. Y lo que decía ahorita Fabi, que era también una de las cosas que aprendimos, es que antes nosotros en la reunión semanal que teníamos, dentro de la reunión que tenía una estructura de Scaling Up, le Ujú. dedicábamos 10 minutos a las cifras del negocio, a revisar pues, cuánto se había vendido, el margen y todo eso, pero eso ya lo hacíamos todos los días. Y se hizo un cambio importante y es que ya le dedicamos aproximadamente 40 minutos donde no solamente miramos cómo vendimos o cuánto llevamos vendido, sino que empezamos a mirar detenidamente cómo vamos en general. Miramos cuánto ya hemos gastado, cuánto nos hemos gastado en personal, cuánto nos hemos gastado, pues también el costo en materia prima, por qué se subió, por qué se bajó. Y realmente siento que desde que estamos teniendo esas reuniones más o menos hace 2 meses, tenemos como un norte mucho más claro y porque después de eso, después de esa revisión de datos, sigue algo que llamamos inteligencia colectiva y tomamos varios de esos datos para solucionar problemas de la empresa entre todos, no importa si es de Guarida, que es el gastrobar, o de la licorera, que es en Armenia. Ese es un tema también súper interesante y es el ritmo de las reuniones y cómo deberíamos estructurarlas. Pero sí, y eso fue una idea de Santi. Santi un día nos dijo, venga, pero si todos los días estamos revisando datos y métricas, ¿por qué no tenemos un espacio para hacer una revisión un poco más exhaustiva de estados de resultados por unidad de negocio y para revisar el gasto más a profundidad? Y se empiezan a generar unas discusiones súper interesantes de, venga, ¿por qué nos estamos gastando tanto en toallas de manos? Nos empieza a dar cuenta de un montón de vainas. Venga, ¿por qué nos estamos gastando 400.000 pesos mensuales en hielo? Y pues, los que conocen nuestra licorera Armenia y van constantemente, saben que hace un mes compramos una máquina de hielo. ¿Para qué? Pues, mano, si yo te voy a pagar 400.000 pesos por hielo y el hielo es pues agua congelada y un poquito de energía para congelar el agua, pues compro yo mi... Claro, no quiero ahondarme en el ejemplo, que les quiero decir es que cuando tengo estos espacios de discusión del gasto, empiezo a tomar decisiones financieras mucho más estratégicas. Lección 6 y tiene que ver con lo que estamos hablando, es obsesiónate con los datos. Revisa estados de resultados a diario. Déjenme decirles esto, y se los voy a repetir 3 veces. Sí se puede tener estados de resultados parciales todos los días. Lo repito por segunda vez. Sí se puede tener estados de resultados parciales todos los días. Sí se puede tener estados de resultados parciales todos los días. Yo sé lunes, miércoles y jueves cuánto me está dejando cada negocio, cuánto se ha gastado cada unidad de negocio, cuánto es la pérdida esperada o la rentabilidad esperada. Todo, todos los días. ¿Por qué? Porque si yo me espero al 8 del otro mes, ya no puedo hacer nada. Ya se fue así, ya se fue así. Pero cuando yo tengo información
relevante todos los días, yo tengo la capacidad de moverme rápido y decir, bueno, este negocio se me está yendo, pero para el abismo, ¿qué hago? ¿Cómo freno el caballo para que el caballo no se tire por el monte? Dale, Javi, adelante. Yo le agregaría, no solo que todos los días, tú puedes tener un estado de resultados por negocio, por sucursal, por vendedor, por bodega, por ciudad, por país, por lo que tú quieras. ¿Me explico? Sí. Hasta llevarlo a la mínima expresión. Si tienes el conocimiento amplio de cómo es la operación de tu empresa y de qué te cuesta operar. Así es. Y si Javier lo dice es porque así es. Olvídense de los imposibles. Olvídense de los imposibles. Yo escuché tantos años en mi empresa que era imposible tener estados de resultados diarios, que era imposible, que un montón de imposibles. No crean en los imposibles. Se puede tener datos. Es cuestión de que haya una actitud gerencial y una decisión de empresa decisiva, que esté comprometida con obtener datos y se sacan, se los aseguro, se sacan. ¿Y esto por qué? Porque mientras otros intuyen, mientras otros creen que van bien, tú mides y decides en tiempo real. Bueno, entonces vamos a terminar hoy la presentación y es el mensaje del día que les quería dejar era, hay que dejar de sobrevivir y hay que mirar la verdad. Separa tu plata de la empresa, trata las utilidades con respeto, vigila los gastos, conoce tu punto de equilibrio y cuál es tu margen de contribución por unidad de negocio. Mira tus números más seguido de lo que te gustaría incluso, no solamente cuando hay crisis. Y no necesitas ser financiero, necesitas dejar de hacerte el loco con tu. Porque uno a veces dice, no, es que esto es muy duro, yo ni entiendo cómo entender los números y las finanzas de mi empresa, entonces salgo a vender. Y me voy a vender y a vender y a vender y a vender. Y hay empresas que pueden tener más rentabilidad vendiendo lo mismo y vendiendo menos. Yo les digo algo con total franqueza. Yo hoy vendo menos que lo que vendí hace 3 años, con una unidad de negocio adicional, que es un gastrobar que cada vez afortunadamente va mejorando en sus métricas de ventas. Hoy vendo menos y hoy nos queda mucho más. Teníamos un gasto desbordado, se nos iba la plata en unas huevonadas que ni yo me explico, pero claro, como no las veíamos, no te dolía y no nos dolía. Y bueno, hasta ahí va la presentación de hoy, estuvo muy interesante. Yo sé que estos temas son temas que a los emprendedores nos tocan fibras muy fuertes, porque uno cree que venderlo es todo, y en una empresa vender no lo es todo, y las finanzas son muy importantes. Vender es importante, muy importante, pero las finanzas son importantísimas, porque a la final también trabajamos para ver plata. Y si bien el fin único no es el dinero, como lo hablamos minutos antes, pues, hay un fin de lucrarse. Todos montamos un negocio con fin de lucrarnos, de que sea próspero, que sea abundante. Juan, adelante. Fabio, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Perfecto, no, mira, primero, esta es mi primera reunión, agradecido por el espacio, muy bacano, se aprende bastante. Bienvenido. Lastimosamente, el internet me jugó en contra, hoy estuvo un poco intermitente y no alcancé a escucharlo todo, pero Sí. me gustaría agregar algo. Ojalá no lo hayan dicho y si no, pues creo que hace falta, no sobra recordarlo. Eh, Según mi experiencia, yo vengo de emprender desde siempre, nunca he tenido un trabajo para otros, siempre he trabajado para mí y desde hace 15 años he descubierto que las empresas no mueren por las ventas, Ujú. mueren por la caja. Y aunque haya una buena distribución y hayan unos ahorros y claro, uno quiera vivir mejor y encontrar un mejor estado de confort, hay que cuidar muchísimo el recurso. En pandemia a nosotros nos pasó lo mismo que al contador y es que asustados de que íbamos a desaparecer, pues nos quedamos un poquito quietos. Nosotros estamos en el mundo de los productos naturales. Y justo en diciembre del 2019 empezamos con nuestra tienda virtual. Una operación muy modesta, una venta a la semana, dos ventas a la semana. Pero también teníamos una operación física, un equipo de comerciales ubicados en diferentes zonas del país.
Evidentemente este equipo se tuvo que quedar quieto, tuvimos una reunión con ellos y les planteamos el escenario financiero. Si no tomamos medidas hoy, si sacrificamos los ahorros de la empresa, la proyección es que en 4 meses de confinamiento ya no hay empresa. Tomen la decisión ustedes y nosotros vamos hasta el final. Se hizo la votación y congelamos la contratación. Los que estaban con contrato por temporal, pues se retiraron de la empresa con el ánimo de que la empresa sobreviviera, porque no nos podíamos quedar sin caja. En algún momento la pandemia se tenía que levantar. Entonces, yo escuchaba mucho, la parte que sí pude escuchar de la conversación es que, claro, yo también quiero la camioneta, yo también quiero el BM, ojalá me pudiera estrenar un Tesla ahorita que los empiecen a entregar, pero hay que poner los intereses de lo que te da el sustento diario y la comunidad que tienes hoy por delante de otras cosas. Hay una frase, estoy intentando construir también mi comunidad personal y haciendo la reflexión de un post me encontraba con una frase muy bacano que me gustaría para cerrar. Lo que a veces por atesorar lo que todavía no tenemos, olvidamos que lo que tenemos hoy es lo que atesorábamos ayer. Sí. ¿Cuántas horas le hemos metido de trabajo? ¿Cuántas cosas hemos sufrido para estar donde estamos hoy? Y como se nos volvió paisaje, ya las dejamos de valorar y queremos perseguir otras cosas. No alcanzamos a disfrutar lo que tenemos hoy por estar pensando en cómo voy a conseguirme la camioneta, cómo cambio de casa, para que otro venga y me aplauda. Lo lograste, eres muy bueno y ya, y ahí se acaba, porque pues los aplausos no son todos los días, uno no se levanta con una ovación, "Ah, la vas a romper". Nada, esto es lo que les quería decir, hombre. Fabio, muchas gracias por el espacio, muy interesante, voy a intentar seguir asistiendo. Juan, yo complemento algo de lo que dices y es, yo en mi proceso de quiebra me di cuenta de algo y es que nadie está pendiente de ti, ni para lo bueno ni para lo malo. A nadie le importa. Eso eres tú y es un juego mental. Ese cuento pues de que la gente te dice, ay, entonces te está yendo bien y por qué andas en Twingo. Eso la gente lo pensó un segundo y ya se les olvidó. Y cuando yo estuve en ese momento de quiebra, nadie me preguntaba si yo iba bien o mal. Pues, ¿cómo va? Bien. ¿Y cuando me está yendo bien? Bien. ¿Y por qué cuando me está yendo mal me está yendo bien? Porque estoy aprendiendo. ¿Y por qué cuando me está yendo bien me está yendo bien? Pues porque me está yendo bien. Y ya. Y la gente de una empezó y se acordó que tiene un moco, que quiere operar la nariz, que él sí quiere comprarse el carro. A nadie le importa tanto como crees. Y les tengo una peor noticia. Ni siquiera a las personas más cercanas les importa tanto como uno cree. Y yo no estoy diciendo que no te amen, no estoy diciendo que no te valoren, no estoy diciendo que no les importes, pero les pongo un ejemplo, mis papás, pues sí, los pelados están apretados y están luchándola, ya, punto final, la conversación duró 30 segundos en el almuerzo, ¿y qué más, papi? No, bien, hijo, estoy haciendo una cosa, lo otro, cuéntame tú qué tal, y ya, no pasó nada, y cuando me está yendo súper bien, y cuando nos está quedando mucha plata mensualmente, tampoco le importa tanto, porque es que yo le gusto a mi papá me ama porque soy Fabio, no porque soy Fabio más 50 millones o menos 50 millones. Entonces, ese juego psicológico es yo con yo y creemos que es yo con todos, no es yo con yo, es yo con yo y ya, no hay nada más. Y cuando yo entiendo que es yo con yo y aquí a nadie le importa si me está yendo bien o mal, pues yo me relajo. Me está yendo mal, bueno, me está yendo mal, no pasa nada. Bueno, no sé si quisieras decir algo de lo que estoy diciendo. Vamos con algo. Sí, ahí me toca muchas fibras lo que dices. Eh, Creo que todos los que estamos aquí pues nos hemos preocupado por leer algunas cosas y nos hemos encontrado con frases como rodéate de mejores personas o ser menos inteligente de la sala y cosas así. Y todo el ejercicio empresarial me parece primero que es muy solitario. Emprender es un camino completamente solo, en donde tu hermano no te puede resolver las dudas porque no entiende la situación en la que estás. Y aunque tengas un amigo emprendedor, le pasa exactamente lo mismo, porque o va 2 pasos por delante y nunca se enfrentó a esa situación, o va 3 pasos atrás y todavía no le ha tocado. Los problemas se resuelven muy a solas, pero se vuelve un camino aún más solitario cuando te haces consciente de lo que acabas de decir. Si las personas a mi alrededor me están presionando para que tome malas decisiones, para cumplir sus expectativas, por el bien de mi salud mental y de mi negocio, yo me tengo que alejar de esa gente.
Así es. Lo decías con lo del ejercicio, que es lo primero que tengo que hacer. Y lo primero que tienes que hacer es quitarte la presión. Nadie deja de fumar teniendo una cajetilla enfrente, nadie deja de comer dulces teniendo un paquete de dulces, ¿cierto? Nadie empieza a hacer ejercicio rodeándose de gente que solamente te va a invitar a fiestas. Tal cual. Nadie. Así es. Si tu entorno lo único que espera es que te compres una camioneta y tu sueño es abrir 5 locales, cambia de entorno. Así es, tal cual. Juan, muchas gracias por la intervención, muy bacana. Esto es lo que No, queda, vos, más allá de que yo venga acá a mostrarles una presentación o que tengamos un invitado bacano, yo creo que estos espacios y estas discusiones que se empiezan a dar en torno a, a lo que es más profundo, ¿cierto? Más allá de, venga y hablamos de finanzas. Estas discusiones son demasiado enriquecedoras. Muchas gracias, Juan. De verdad, y bienvenido a la comunidad. Y eso es Emprendemax. Emprendemax entendió que los emprendedores tenemos una vida solitaria y que hay que compartir esa soledad y ese sufrimiento, porque la soledad y el sufrimiento no se acaban. Malas noticias, como dicen los gringos, spoiler, spoiler alert. El sufrimiento se mantiene, la sensación de solitud se mantiene, pero venimos acá a compartir ese sufrimiento y solamente poniéndolo sobre la mesa y hablándolo, pues se siente mucho mejor y las cargas se nivelan y se comparten. Javi, adelante. Gracias, Fafa. No, varias cosas. Me identifiqué también muchísimo con lo que dijo Juan. Y lo que tú mencionaste, yo la verdad, en la ignorancia de ese momento, la gente ni siquiera notaba yo en qué llegaba a las empresas. No notaban y los que lo notaban no les importaba. La verdad, eso es un Así juego es, más mental así y es. estúpido de parte de uno, Sí, de como tocaste decir, tu papá Javier, que es un bacán, la verdad es espectacular, tu papá lo he visto 3 veces en la vida, pero es espectacular, te ama porque eres Fabio y no Fabio más 50 millones, ni Fabio menos 50 millones. Y hace como 3 sesiones tú dijiste, cuando hablamos de la quiebra, que el valor de uno no es porque hoy en día tengo un negocio exitoso, no lo tengo. Finalmente, el valor de uno está ahí y ya el resultado termina siendo la consecuencia. Entonces, coincido con eso. Otro tema es lo que decía Juan, uno a veces se olvida de cómo estuvo ayer, de cómo estuvo hace un año, cómo estuvo hace 2 años, a título personal, y tú sabes, y finalmente vuelvo y te digo, para mí eso es un desahogo, tengo un tema de ansiedad tenaz y es por vivir mucho en el futuro. Es por no disfrutar incluso del presente y menos acordarme de cómo estaba en el pasado cuando tomé la loca aventura de con un hijo que en ese tiempo tenía ni había cumplido 8 años, salirme a decirle a la gente soy contador y estoy para ayudarles. Y lo último es, creo que lo mencionó también Juan, ¿o fuiste tú? Sí, creo que fue, sí fue Juan. Hermano, miren, para que se rían. Toda la vida anhelé una camioneta negra, espectacular, polarizada, nueva. Cuando la compré, la traje acá al conjunto donde vivimos. Mi hijo, que en ese momento ya tenía 8 añitos, y mi suegro, que vive con nosotros desde que falleció mi suegra, salieron a verla y mi esposa nunca salió. Marica nunca salió y ella sabía que era mi sueño. Obviamente, después fue y la vio, pero yo decía, no, o sea, y luego cuando llegaba a las empresas y nadie veía que llegaba, yo decía, más marica, yo pagando esta fucking camioneta que me sale X millones al mes y nadie nota cómo llego. Entonces, no, creo que la verdad, muy revelador lo que hemos hablado. Gracias a todos por compartir. Hemos tenido récord de asistencia, en este momento tenemos 12, hemos llegado a 15 en algún momento de la charla, pero no, contentísimo, bacanísimo, en especial cuando todos interactuamos y cuando nos soltamos y comentamos las cosas. Chévere, muchas gracias a todos. Javi es contador y ahí lo pudieron ver, él cuenta cuántas personas se unen. Entonces, gracias, ahí nos aportas un montón con tus capacidades contables. Sí, pues eh, yo, yo pues me voy con esta última y es que yo tenía un sueño cuando empecé a aprender y era un sueño más bien, no un sueño, digamos una meta, yo tenía un número en mi mente y ese número yo pensaba que lo iba a conseguir en 6 meses y no, y se demoró como 5 años eh, y no me había dado cuenta y ya llegué a ese número. No yo personalmente, no me están dando a mí, pero nuestra empresa puede que en 2 meses no los dé, pero hoy los está dando y yo no había caído en la cuenta de eso. Y es una revelación muy linda, como que, ¿y a dónde voy? No es como que, entonces ya, sí,
trabajó por esa cifra. No, 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 es que yo me lo soñaba y no me di cuenta y seguía trabajando por más. Y hace poquito estaba vistiéndome para ir al trabajo y yo dije, venga, pero yo ya llegué a esa meta que tenía hace un tiempo y pues se siente bien y ya, todo bien. Y sigue el próximo reto. Una vez cree que la camioneta me va a dar felicidad y pues sí, usted va a estar parchado en la camioneta un día, una semana y ya. Y hay cosas más dignas, hay cosas mucho más valiosas. Yo creo que Karina tocó un tema hace unos minutos que me apasiona mucho, no lo he tocado acá en estos espacios de Emprendemax, pero a mí me llena sin duda, más el corazón cuando uno de mis empleados se compra una moto, porque se le dio una bonificación o porque está recibiendo un salario. Eso es hermoso. Y cuando se compra una moto, intento, no sé, se van a comprar un accesorio, venga, le ayudamos para el accesorio. Eso sí que llena el corazón. O pues se hizo una acción linda, eso llena más que la camioneta, eso llena más que la cifra. Y bueno, gracias a todos por compartir este espacio. Se nos alargó un montón, pero vea, estuvo taquillera porque seguimos casi los mismos que arrancamos. Gracias a todos, gracias a Javi, gracias a Juan, bienvenido nuevamente. Gracias a Karina, Santimisas, Juli, Alejo, quienes se me escapan. Por ahí está David, Juan Pablo, Diana, Andrés, Ana María, Paleón, que no sé si es Paula o bueno, no ha Juan querido Pablo, decirnos, pero gracias a todos. Dale, Juanfa, Javi, dime, Juan dime. Pablo es mi hijo de 17 que No. en días pasados me dijo que él está terminando colegio, se va a dedicar a fútbol el próximo año, le vamos a dar ese chance, pero adicional va a perfeccionar inglés y dijo, yo quiero estudiar educación financiera. Entonces, cuando iba a iniciar la conferencia, Juliana dijo, yo creo que Juan Pablo debiera estar, dado lo que tú nos ibas a explicar. Entonces, Bueno, qué capaz chévere. que no ha participado, pero seguro haremos feedback y luego te compartiremos. Juan Gracias. Pablo, cuando hayan groserías, por favor, te tapa los oídos. Aquí a veces yo pues no tengo mucho filtro para hablar, pero me encanta que estés. Bienvenido y pues ya quisiera yo a tu edad haber tenido como esa intención de aprender de temas financieros y llévate el mensaje de que los futbolistas son muy malos para las finanzas. Es que cuando les empieza a entrar plata están felices gastando y después cuando salen y les toca dejar la profesión, pues hay un montón que pues quedan muy embalados. Entonces, seguramente te irá muy bien en tu carrera profesional y las finanzas sí que tienes que tenerlas en cuenta. Qué chévere, me alegra un montón. Creo que es la persona más joven que nos acompaña en Emprendemax. Juan Pablo, bienvenido las veces que quieras estar acá. Eh, Mejor dicho, invitado de honor. Gracias, gracias. Y a todos nuevamente, gracias por haber compartido conmigo este espacio de Emprendemax. Nos vemos el otro sábado. Creo que tengo invitado. Tengo que confirmarles. Si no, vamos con uno de los tantos temas de este mundo apasionante del emprendimiento. Gracias mil. Un abrazo y feliz sábado. Chao, chao.